quiero invitarlos a que nos retrocedamos un capítulo, porque el tema de esos 8 días que quedó, en la segunda parte la vamos a ver dentro de 8 días, estábamos hablando de la fe y estábamos en Marcos 8, con un milagro muy especial que el Señor Jesús hace cuando un ciego, ¿cierto?, le llevan unas personas, sus amigos cercanos, los llevan y él recibe pues una sanidad muy especial de parte del Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Pero yo quiero invitarles a que hoy sigamos hablando. Vamos a estar hablando y el tema lo hemos titulado La fe que se postra y no se rinde. Vamos a seguir hablando de eso. La fe que se postra y no se rinde. Y quiero comenzar hoy con una pregunta que probablemente usted se la ha llegado a hacer. De pronto usted no la ha hecho en voz alta, pero muy probable usted en algún momento se la ha hecho o se ha sentido de esta manera. ¿Qué pasa cuando yo llego a Dios, cuando voy buscando su presencia, ojo a esto, y pareciera que Dios no te recibe? Seamos sinceros, ¿en algún momento nos hemos sentido así? ¿En algún momento usted se ha acercado, ha buscado la presencia de Dios y usted dice, como que no lo encuentro, no siento a Dios, siento como que Él no me está escuchando? Oiga, ustedes son muy espirituales, porque creo que yo he sido la única que me he llegado a sentir así, ¿cierto? Ustedes tienen cara de que nunca se han sentido así. Pero la realidad es que hay momentos en los que yo voy a la presencia de Dios, a la que usted va a orar y usted dice, ay, como que esta oración, no sé, siento que no pasó del techo, como que algo pasó, o mejor dicho, algo no pasó. Muchos nos hemos sentido en algún momento de esta manera. Hoy precisamente yo quiero compartirles y que estudiemos acerca de la vida de una mujer que vivió exactamente eso. Esta mujer, no se le voy a decir todavía el nombre, pero le voy a dar unas características para que entendamos de quién vamos a hablar hoy. Esta mujer no era judía. Esta mujer no tenía la herencia del pacto. No tenía ni las promesas, no tenía, ni había escuchado ni sabía de los profetas, ni del templo, el tabernáculo, nada de esto. Mejor dicho, desde cualquier ángulo religioso de aquella época, esta mujer no calificaba para conocer o acercarse ante el Señor. Sin embargo, esta mujer llegó, se encontró con el Señor Jesús y algo extraordinario ocurre en ese encuentro. A ver, ¿se les viene algún nombre a la mente? Ruth, no. La samaritana, tampoco. Pero pueden tener muchas de las características. Oiga, por aquí me la dijeron. ¿La mujer qué? La mujer sirofenicia. ¿Quién es esa? Pues vamos a ver quién es esa, ¿cierto? Precisamente, vamos entonces, si usted no la ha escuchado, hoy la va a escuchar. Algunos, vamos a la palabra de Dios. Todos vamos a nuestras Biblias, al libro de Marcos. Recuerde, el tema de la fe que estamos estudiando está en el capítulo 8, pero hoy seguimos hablando de la fe, pero nos retrocedimos. Marcos 7. Vamos a ir al versículo 24, si me ayudan ahí en el máster. Marcos 7, del 24 al 30. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Pero quiero decirles algo más de esta mujer. Esta mujer se postra ante el Señor, busca al Señor Jesús. Lo que esta mujer nos va a enseñar hoy, lo que Dios nos va a enseñar a través de la vida de esta mujer, es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque como empecé hablándoles, no era una mujer judía, no tenía las promesas, no iba a un templo, no tenía, digamos, todas
los medios para decir que conocía al Señor. Mas, sin embargo, esta mujer tenía algo. Y esto se llamó fe. Pero no era cualquier fe. Esta mujer nos va a enseñar una fe genuina. La fe genuina que ora con perseverancia. Pero también una fe que se postra, ojo a esto, y esto es muy importante, ante la soberanía de Dios. Porque sabe que la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene el Señor. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ojo aquí todavía nos están hablando no de la mujer, sino del Señor Jesús, ¿ok? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Bueno, leámoslos al 30. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Ya sabemos quién es la mujer sirofenicia, ¿cierto? Bueno, hoy y con este pasaje yo quiero que veamos 3 puntos importantes que el Señor nos enseña en este texto. El primero va a ser el obstáculo del origen. Luego vamos a hablar de la fe que persiste sin presionar, sino postrándose. Y como tercer punto, vamos a hablar de la soberanía de Dios. Él siempre tiene la última palabra. Quedémonos inicialmente con el versículo 24. El versículo 24, en la versión que yo tengo aquí, que es la Nueva Versión Internacional, si me lo pueden poner allí, yo igual se los voy a leer, dice: Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Jesús estaba en un territorio gentil. Tenemos que entender esto geográficamente. Tiro era una ciudad de la región de Fenicia. ¿Dónde quedaba esto? Quedaba en la parte noreste del mar de la Galilea. Si tenemos aquí a Israel, por acá está Jerusalén, por acá está el mar de la Galilea y la región de Fenicia estaba aquí arriba. ¿Listo? Nos ubicamos. Allá estaba el Señor Jesús. Dice que esta región era un territorio gentil. ¿Qué quiere decir? O sea, no era del pueblo, ¿cierto? No habían, digamos, no era ese pueblo que estaba siendo, ¿cierto?, impactado por lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Mas, sin embargo, la obra del Señor se estaba extendiendo. Y no solamente en el territorio, ¿cierto?, más cercano, se estaba escuchando lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Los que de pronto estaban viendo las obras, ¿cierto?, y el ministerio del Señor Jesús. Dice que esta mujer ya había escuchado, o sea, hasta allá, o sea, se estaba extendiendo lo que Dios estaba haciendo. Y dice que el Señor Jesús llega a Tiro, ¿cierto? Tiro es una ciudad que hace parte de esta región de Fenicia. Dice que el Señor Jesús llegó callado, ¿cierto? Como quien dice: yo llego aquí, yo no quiero que nadie se dé cuenta que estoy aquí. Pero no pudo llegar inadvertido, porque ya se había extendido su fama. Y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿cierto? Lo que el Señor estaba haciendo.
Él muy seguramente necesitaba descanso, ¿cierto? Pero la noticia de quién era Jesús y de que Él estaba allí en esas fronteras geográficas se extendió. Entonces, ¿qué ocurre allí? Miren, Marcos en este capítulo nos da un dato muy importante sobre esta mujer después. Dice que esta mujer, dice la palabra de Dios, dice que era griega, de origen de Sirofenia, o sea, venía también de todo este sector. Esta mujer no era judía. Es importante que entendamos este detalle. Como les dije ahorita, no tenía la herencia del pacto, no tenía las promesas del Antiguo Testamento, no estaba esperando un Mesías. O sea, esto era lo que ocurría con esta mujer. Pero dice la palabra del Señor que ella sabía lo que estaba ocurriendo y lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Y tan pronto dice que ella escucha, ¿cierto? Que este hombre, del que ella de pronto había escuchado cosas maravillosas, estaba allí, inmediatamente ella va hacia donde él está. Pero, ¿cuál es su actitud? ¿Cómo llega ella en este momento? ¿O cómo se presenta? ¿Qué dice la palabra del Señor? En el versículo 25, se me lo pueden poner allí. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino, ¿y qué hace ella? Se postra delante del Señor. Dice que ella tan pronto se encuentra con el Señor Jesús, se postra delante de él. Y en este primer punto debemos entender algo, y es que el obstáculo del origen realmente no se convierte en un obstáculo. El verbo que usa aquí es que ella se fue y se postró delante del Señor. Ella no llega exigiendo, ella no llega a presionar. ¿Está en una situación difícil? Claro que sí. O sea, y yo sé que los que tenemos hijos, cuando nos tocan a nuestros hijos, cuando algo le pasa a nuestros hijos, mejor dicho, o sea, duele más que a mí mismo. Y esta mujer estaba mal porque su hija estaba afectada por un demonio. Pero dice que cuando ella llega, no llega exigiendo, no llega presionando, sino que llega a postrarse delante del Señor. Y esta postura lo dice todo sobre el tipo de fe que esta mujer estaba mostrando en este momento. El origen no determina el acceso a la gracia de Dios, pero la actitud, ojo a esto, con la que llegamos ante el Señor, sí revela lo que creemos sobre quién es Dios. Esta mujer, claro que sí, llega con una necesidad real, con un problema, con una situación que le estaba completamente acongojando y muy seguramente robando la paz. Pero con esta urgencia genuina que esta mujer tiene, llega a postrarse ante el Señor. Llega reconociendo que ella no tenía derecho a exigir nada, pero que sí recibe algo y estaba esperando algo, y es la gracia del Señor. No por méritos, no por intensidad, sino por una fe que ella en ese momento estaba con ella completamente clara. Y yo quiero que pensemos algo por un momento. Yo me confrontaba con este pasaje porque en un pasado atrás nos compartieron este versículo. Y mi esposo está aquí de testigo que nos lo explicaron y nos confrontaron de una manera muy distinta a lo que estudiábamos con mi esposo con este pasaje. Y es entender el amor y la necesidad que hay en nosotros y el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces malinterpretamos o usamos a nuestro favor la palabra del Señor? ¿Cuántas veces tomamos un texto y lo tomamos a nuestro interés o a nuestra necesidad? Esta mujer
teniendo claro de dónde venía y quién era el Señor que estaba con ella, tuvo claro algo, y es que la gracia del Señor le podía alcanzar. Hay personas que cargan con la mentira de que Dios no es para ellos. Hay personas que por su pasado, por su origen, por la familia, por la iglesia, toman el obstáculo de no llegar ante el Señor. Pero Dios no es insuperable. Y esta mujer demuestra que sí es posible llegar ante Él. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos ante el Señor? ¿Cuál es tu actitud cuando te presentas ante el Señor? ¿Somos de los que llegamos exigiendo? ¿Somos los que llegamos ante el Señor diciéndole debes o actúa ya porque esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que yo necesito? ¿Llego con una lista confrontando o exigiendo? ¿O llego postrado ante el Señor entendiendo que es su gracia la que me llena a mí? Pero también hay personas que llegan a Dios con una actitud contraria, convencidos de que si oran con suficiente intensidad, entonces Dios tiene que actuar. Dios me tiene que dar. Como si la oración fuera una palanca para yo hacer cambiar la voluntad de Dios. Para mover a Dios conforme a mis deseos y a mis propósitos. Esa no es la actitud de esta mujer. Ella llega postrada, no con una lista de exigencias, sino queriendo recibir de la gracia del Señor. Y por eso quiero que vayamos al segundo punto, y es que la fe que persiste sin presionar, sino postrándome ante el Señor. Si me ayudan al 26 nuevamente, vamos a leer nuevamente el 26, 27 y 28. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera a su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Miren, aquí viene lo difícil de este texto. Y quiero que lo miremos y entendamos. A mí me parece fuerte lo que el Señor Jesús está diciendo allí, porque Él le está pidiendo algo. Él está diciendo, Señor, en medio de mi necesidad, postrándose con una actitud hermosa, porque ella no llega, venga, haga, o exigiendo, sino que ella entra postrada ante el Señor. Y ella le dice, luego, después de esa linda actitud, le dice, Señor, ayúdame, porque ¿a quién vamos a ir? Ante el Señor vamos cuando tenemos necesidades. Esto no quiere decir que usted no pueda ir ante el Señor cuando tiene una necesidad, sino cuál es mi actitud cuando yo me presento delante del Señor. Y ella tiene una actitud hermosa cuando llega ante el Señor. Se postra, o sea, le reconoce, se humilla delante de Jesús. Luego sí, expone su necesidad, expone su situación. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Le dice, ella suplicándole, porque la palabra de Dios dice que le suplica, dice que el Señor Jesús dice, deja que primero se sacien los hijos. Eso es lo que le dice el Señor. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Esto suena duro, muy duro, ¿no les parece? Jesús la compara con un perro, mirándolo así en este momento. Los comentaristas debaten en este texto, teólogos que han estudiado este pasaje, y algunos señalan que Jesús usó el diminutivo quinarín, que es perrito, para suavizar un poco la palabra, sugiriendo también cercanía. Pero aquí lo importante exégicamente hablando es que Jesús está articulando el orden de la misión redentora.
Ojo a esto. En este pasaje, Dios muestra el orden de la misión redentora. Primero, los hijos. Israel primero, como Pablo también lo afirma en Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, al judío primeramente y también al griego. Pero dice primeramente al judío y también al griego. Jesús no le está diciendo, jamás te voy a ayudar. Esas no fueron las palabras del Señor Jesús. Él le está diciendo, hay un orden en el plan de Dios que yo debo respetar. Y en ese momento, humanamente hablando, parece cerrada una respuesta. ¿Qué hace ella? O sea, cuando se encuentra con el Señor y le dice, ¿qué le dice? Vamos a leer. ¿Qué le dice el Señor? 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos. 28. Respondió y ella le dijo, miren qué hermosura. O sea, qué corazón tan hermoso tenía esta mujer. Y qué fe tan genuina. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Iglesia, escuchen bien esta parte. Lo que esta mujer está haciendo aquí, porque es fácil malinterpretarlo, y se los digo, no es fácil este pasaje. En un pasado nosotros nos dijeron muchas cosas con una mala interpretación de este pasaje. Ella no está argumentando que tiene derecho a más. Eso no es lo que ella está diciendo. No está diciendo, Señor, tú me debes algo, tú me tienes que dar esto. No está presionando a Jesús para que cambie su plan. ¿Qué está haciendo ella? Dice, Señor, acepto lo que tú dices, o sea, lo acepto. En palabras podríamos decir, acepto que podría ser yo el perrillo en este momento. No te estoy pidiendo el pan de los hijos, solo te pido una migaja. Pero miren esto qué hermoso. ¿Por qué? Porque tu gracia es suficiente. Yo solo necesito una migaja, porque las migajas es la gracia suficiente con la que yo puedo ver la gloria de Dios. ¿Ven la diferencia? O sea, ella está entendiendo, pero ella está entendiendo que las migajas son la gracia que le es suficiente a esta mujer. No es una fe que presiona a Dios, porque a veces cuando hablamos de la fe y de la superfe, sentimos que estamos como poniendo a Dios contra la espada. Dámelo, 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 Señor, dámelo, 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 dámelo. Es una fe que se humilla. Por eso les decía, miremos cuál es la actitud de esta mujer. Tenía una situación dura. Está enfrentando un momento muy difícil. Pero independiente de eso, su corazón y su actitud fue de humillación delante del Señor. Es una fe que se humilla delante de Dios y que incluso llega y la lleva a entender que con la mínima gracia le es suficiente. Eso entiende esta mujer. Esta mujer no viene o no llegó a torcer el brazo del Señor Jesús. Ella viene, sí, a suplicar, porque dice la palabra de Dios que ella llega suplicando ante el Señor Jesús. Pero esta súplica está llena de humildad. Esta súplica está llena de amor ante el Señor y de cero exigencia. ¿Cuál es la fe genuina que el Señor está esperando en nosotros? Una fe que no presione a Dios, pero sí que se alinee con su gracia. Esa es la fe genuina que el Señor nos está enseñando aquí. Hay una diferencia muy grande entre, Señor, te insisto hasta que me des lo que yo quiero, a la oración que dice, Señor, te insisto,
porque sé que eres bueno y me someto a lo que tú determines. ¿Qué les recuerda eso? ¿A quién les recuerda eso? Al Señor Jesús, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál es esa fe genuina que el Señor nos enseña con esta mujer? Entender que yo insisto, que yo estoy allí, que yo estoy corriendo la milla extra, creyendo que el Señor lo puede hacer, pero con la humildad y con la actitud de que le estoy diciendo al Señor, me someto a lo que tú determines. Hoy estudiamos esta mujer. ¿Y cuál fue el resultado? Maravilloso. ¿Por qué? Porque su hija fue sana. Pero no siempre es así. El Señor Jesús dijo, si es posible, pasa a mí esta copa. ¿Pasó la copa? No la pasó. Pero ahí el Señor Jesús se levantó entendiendo que era necesario vivir lo que venía, con la actitud correcta. ¿Cuántas veces nuestra oración ante el Señor es insistiendo, trabajando con el Señor, pero cuando Dios no me da lo que yo quiero, entonces peleo, me pongo bravo, me alejo del Señor? Esa no es una fe genuina, porque la fe genuina busca someterse a lo que Dios determina. ¿Saben qué es la primera fe de la que estamos hablando? Es una fe de manipulación. Una fe que yo la muevo a mi conveniencia. Y la fe que esta mujer nos enseña es una fe bíblica. Jesús mismo no lo hizo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice que, si quieren me ayudan a ponerlo acá, pero no lo vamos a leer, pero dice que el apóstol Pablo hace una oración 3 veces, porque Pablo tenía un ¿qué? ¿Se acuerdan? Un aguijón, ¿cierto? En la carne. Y él dice, va ante el Señor una, no pasa nada. Va ante el Señor y le pido una segunda y no pasa nada. Va una tercera vez, o sea, podríamos decir, insistió, ¿cierto? Pablo insistió. ¿Y qué le contesta el Señor? Bástate mi gracia. Como quien dice, acepta, ¿cierto? Esta es mi respuesta. Y Pablo no se rebeló. Ustedes leyeron que Pablo dice, voy a pelear con el Señor. No, Pablo no se rebela. No acusó a Dios de fallarle. A veces nuestras palabras, o de pronto no nuestras palabras, pero nuestros hechos se desarrollan como si estuviéramos diciendo al Señor, fallaste, me fallaste, Señor. Pablo, ¿qué hizo? Aceptó la respuesta soberana de Dios y encontró paz en lo que Dios le dijo. Bástate mi gracia. Como quien dice, mi hijo, déjelo así. Pero Pablo no quedó mal, porque su corazón se alineó al Señor. Pero también Pablo insistió, lo hizo de una manera reverente. Y eso es lo que tenemos que entender. A veces también a la primer obstáculo que encontramos de algo que le estamos pidiendo a Dios, desistimos. Porque decimos, esto no se va a dar y nos cansamos y tiramos la toalla. No, no estamos diciendo que orar insistentemente sea malo, pero sí vaya con la actitud correcta, humillado delante del Señor, entendiendo que usted no está esperando su respuesta o lo que hay en su corazón, sino que usted está esperando la voluntad de Él, que se haga su voluntad. Hay una enseñanza que circula mucho hoy en día y es esa super fe. Si tú tienes fe, Dios tiene que responderte. Esta enseñanza es peligrosa y es muy peligrosa. No solo porque, ojo a esto, no es bíblica, sino también porque cuando Dios no responde lo que nosotros estamos esperando, entonces ¿qué?
mi fe no fue, o mi fe fue insuficiente, yo fallé o Dios me falló. Dios no es una máquina, y esta frase me gustaba, Dios no es una máquina expendedora espiritual. ¿Usted qué hace una máquina expendedora? Usted mira, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y ¡fum! Y te queda todo en las manos, ¿cierto? Dios no es eso en su oración. Y a veces pensamos, Señor, dame esto, en esta área quiero esto, y aquí quiero esto otro, y aquí, ahora me quedo, dame. Dios, y mis oraciones y mi vida espiritual en el Señor no funcionan de esta manera. Sí debemos insistir. Dios nos llama a que oremos, a que no nos desanimemos, que persistamos en la oración. ¿Pero para qué? Para alinearnos a Él, para entender su voluntad, para aceptar su voluntad. Y sí, muchas veces Dios le va a dar lo que usted está esperando, pero no siempre va a ser así, si no es conforme a su voluntad. Por eso vamos al tercer punto. El tercer punto nos habla de la soberanía. La soberanía de Dios. Él siempre tiene la última palabra. El versículo 29 nos dice, por lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Con una sola frase, el Señor Jesús cumplió lo que esta mujer estaba pidiendo. Una sola frase. El milagro que estamos estudiando, que empezamos a estudiar hace 8 días, hablábamos un punto, y es que a veces los métodos de Dios no son los métodos que nosotros estamos esperando, pero sí son, se me olvida esa frase, la última, pero sí son el método correcto. ¿Estoy bien? Si alguien puede mirar sus apuntes. Así era, ¿no? Parafraseado. Los métodos de Dios no siempre son los que nosotros estamos esperando, pero sí son y corresponden al método correcto. Eso es entender la soberanía del Señor. Dios es fiel, Dios es soberano. Y Dios le cumplió a esta mujer, como muy seguramente puede cumplirte a ti en un anhelo que tengas en tu corazón, si es conforme a su voluntad. Jesús respondió, pero en su tiempo y en su manera. ¿Cómo respondió? ¿En qué tiempo? Inmediatamente. Porque dice, ya, tu hija sana. O sea, Jesús no se encontró con esta niña, no la tuvo presencialmente, la sanó, así. Ese fue el tiempo de Dios, fue la manera en que el Señor lo hizo. El milagro que estudiamos hace 8 días dice que Él escupe, ¿cierto? O sea, es distinto. Fue un modelo y un método distinto. No espere el método suyo. Deseemos y anhelemos el método del Señor. Dios responde a la oración humilde, pero siempre en sus términos, no en los nuestros. Esto nos lleva a una verdad que tenemos que entender, y es que el corazón está en sus manos. Dios siempre tiene la última palabra. No la tiene nuestra fe. La última palabra no la tiene nuestra fe. No la tiene la intensidad en nuestra oración. No la tiene nuestra persistencia. La tiene Dios. Y eso es muy importante que tengamos en nuestro corazón. Job, ¿recuerdan a Job? Job, duro, ¿cierto? Lo que le pasa a Job. Job oró. La palabra de Dios dice que clamó, dice que insistió y Dios respondió. Pero al final del libro, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú? Ese está en el versículo Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Se imagina el Señor? O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? O sea, ¿estuviste tú desde el inicio? Porque Él estaba allí. Dice que la respuesta de Dios no fue explicarle
a Job por qué todo había sucedido, por qué todo eso él lo había vivido. La respuesta de Job fue revelarle su soberanía a este hombre que vivió tantas cosas. Job, lejos de revelarse, ¿saben qué respondió? Luego de esto dice que yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, tenemos que comprender que Dios es soberano. A veces entendemos la soberanía de Dios, créame, a veces usted no va a entender la soberanía de Dios. Isaías 55, del 8 al 9, un versículo que muchos no sabemos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe qué nos dice Romanos 8 del 26 al 28? Dice, no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el Espíritu Santo muchas veces reorienta nuestra oración a la voluntad del Señor. Santiago 4, del 13 al 15, dice el Señor, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, está en sus manos. Miren, y yo sé que estamos mirando, ¿cierto? Y yo sé que muchos estamos, y como iglesia estamos orando por algo que es muy duro, ¿cierto? Lo que está ocurriendo ahora en Venezuela y nos toca el corazón y sabemos que es una situación muy difícil. Y es el momento que muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Ustedes no han escuchado que cuando ocurren es que hay desgracias, hay esto, hay el otro? Es lo que muchas veces la gente empieza a decir, pero ¿por qué Dios permite esto? Vean, dentro de la soberanía de Dios hay situaciones que ocurren. ¿Que Dios lo mandó? No, pero hace parte dentro de la soberanía del Señor. Entendamos, Dios es soberano y nosotros debemos alinearnos a su voluntad. Hoy yo quiero que usted le haga una pregunta en la oración que vamos a hacer ahorita al Señor. ¿Qué tipo de fe estás viviendo? Porque si yo les digo, ustedes tienen fe de que Dios va a hacer esto, uno dice, no, yo tengo fe, porque yo creo. ¿Qué es la fe? La esperanza, ¿cierto? El creer, la convicción de algo se va a dar, aunque yo no lo esté viendo. ¿Estás orando con fe? Esta mujer no nos está diciendo, no ores, no seas persistente. Sí, tenemos que hacerlo. Muchas veces desistimos con el primer obstáculo. Muchas veces tiramos la toalla cuando vemos que las cosas no se están dando. ¿Qué Dios está contigo? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Si es su voluntad, claro que el Señor lo puede hacer. En alguna oportunidad una persona me decía, pues yo ¿para qué oro? Finalmente, Dios va a hacer lo que Él quiere. Esa persona una vez me decía, pues yo ¿para qué oro? Si finalmente dicen que Dios es soberano, entonces la soberanía de Dios se va a manejar, entonces Dios va a hacer lo que Él quiere, entonces ¿para qué yo le pido si yo digo algo? Pues yo no sé. Yo no sé, tenemos un papá hermoso, órele. Si usted anhela algo, ¿por qué no pedírselo al Señor? No lo obligue y no haga su oración y que su vida espiritual dependa de esa respuesta. No. Pero ¿por qué no orar? ¿Por qué no pedirle al Señor que Él dé algo que hay en su corazón? ¿Y saben qué es la fe genuina? Cuando usted va y ora ante el Señor, si eso no es conforme a su voluntad, Dios se lo va a mostrar. Dios le va a dar la paz, aunque eso no se cumpla en su vida. Pero creamos que Él lo puede hacer. No te gloríes en tus esfuerzos religiosos, gloriémonos en Cristo. No te apoyes en tu intensidad de la fe, apóyate en la suficiencia de Cristo. No busques una migaja, busca la mesa completa.
que es Cristo. Porque bien encontramos, y gracias también a muchos que no escucharon, que no quisieron recibir a Cristo, que le dieron la espalda, el mensaje se fue a los gentiles y ellos sí empezaron a escuchar el mensaje del Señor. Así que gloria a Dios, porque Él es suficiente. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración ante el Señor.